Cuando venga los miércoles de estudio bíblico, that you bring a pen with you, traiga un lápiz o una you pluma, bring some paper with you, traiga papel, you have the Word of God, y que tenga la palabra de Dios and we can study it together. y que Amen. la podamos estudiar juntos. I'm going to begin a new series beginning tonight. Voy a empezar una nueva And serie de I'm going to enseñanzas start esta dealing noche. with specific doctrines in Scripture. Y vamos a empezar a tratar con doctrinas I've just específicas en made a la, commitment en in la my Biblia. life He sido that I made a commitment he hecho un compromiso en mi vida that as we move forward the rest of this year, que si nos movemos hasta el final del año, I'm going to pick out specific doctrines of Scripture. voy a tomar algunas doctrinas específicas de la Escritura We're going to study them. y las vamos a estudiar, I'm going to teach them. vamos a And so aprenderlas that you can grow thereby. Amen. para que podamos crecer en And ellas. we're going to begin tonight with the doctrine of grace. Hoy vamos a empezar con la doctrina de la The gracia. doctrine of grace. La doctrina de la gracia. The Apostle Paul tells us without grace we are not saved. El apóstol Pablo nos dice, sin gracia no soy salvo. Because he says, for by grace are you saved. Porque nos dice que por gracia So soy salvo. if grace is so important, Si la gracia es tan importante, then what is grace? entonces ¿qué es la gracia? Well, the definition of grace La definición de gracia is something that is unmerited. es algo que es inmerecido, Something that you do not deserve. algo que no te mereces. The grace of God La gracia de Dios is the unmerited favor of God on your life. es el favor inmerecido de Dios en tu You have to vida. understand, every one of us are under the penalty of condemnation. Tienes que entender que todos estamos bajo condenación Because of sin, a causa del we have pecado. been separated by God. Hemos sido separados de Dios. But God has extended His grace toward us. Pero Dios ha extendido su It gracia is a something we nosotros. do not earn. Es algo que no nos hemos It ganado. is something we have not merited. Es algo que no nos It is merecemos. something God has chosen to do. Es algo que Dios ha escogido In hacer. fact, grace is an essential part of the character of God. De hecho, la gracia es algo, es una parte esencial del When carácter de you Dios. think of the character of God, Cuando piensas en el carácter de you Dios, have to see the grace of God. tienes que ver la gracia de Dios. And when you think of the grace of Y God, cuando piensas en la gracia de you Dios, think of the benevolence of God, piensas en la benevolencia de the Dios, love of God, el amor de Dios and the mercy y la of God. misericordia de Dios. It is by God's Es grace por la gracia de Dios that He is willing to forgive us. que Él nos puede In perdonar. fact, none of us would be forgiven De hecho, ninguno sería if it perdonado were not for the grace of si no God. fuese por la gracia de Dios. We would still be under the penalty of sin Todavía estuviéramos bajo la penalidad del if it were pecado not for the grace of si no God. fuese por la gracia We de would Dios. all be going to hell. Estaríamos todos yendo al If it were infierno not for the si no grace of fuese God. por la gracia de Dios. And the ability to be blessed by God Y la habilidad de ser bendecidos por is Dios according to His grace. es de acuerdo a su Because gracia. we don't earn the blessings of God. Porque no nos merecemos, no nos We ganamos las could never bendiciones de Dios. deserve the blessings of No nos God. merecemos las But bendiciones de according Dios. to God's Pero de grace, acuerdo a la gracia de He Dios, blesses us. Él nos He bendice. treats us so Él kindly. nos trata tan bien. God is generous toward Dios us. es generoso con And it's nosotros. all because of His Y grace. es todo a causa de su So I gracia. want us to think for just a moment, Así que yo quiero que pensemos por un momento. what would life be like without the grace of God? ¿Cómo sería la vida sin la gracia de If God Dios? did not extend His grace toward Si us, Dios no extiende su gracia a what nosotros, would our life be like? ¿cómo sería nuestra vida? Well, according to Psalm 51, De acuerdo a Salmo we were 51, all born in sin todos hemos nacido en pecado and guilty of sin. y somos culpables So de without pecado. the grace of God, Así que sin la gracia de we would Dios have no ability to be saved. no tuviéramos la habilidad de ser salvos. According to Romans 3, De acuerdo a Romanos 3, every one of us have been guilty of breaking the law of God. todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. So without God's Así grace, que sin la gracia de there Dios would be nothing that would separate us from the guilt of our sin. no habría nada que nos separe de la culpabilidad de nuestros pecados. According to Romans 5, De acuerdo a Romanos 5, we were the enemies of God. éramos los enemigos de Dios. So if we did not have God's Y grace, si no tuviéramos la gracia de we Dios, would be the enemy of God. seríamos los enemigos de Dios. According to Romans De 6, acuerdo a Romanos 6, every one of us deserve death. cada uno de nosotros merece la muerte.
We didn't deserve life. No merecemos la vida, We deserve death. merecemos la muerte. According to Romans 3 De again, acuerdo a Romanos 3 all of nuevamente, us are unrighteous. todos somos impíos And we had no means of justifying y ourselves. no tenemos manera de justificarnos a According nosotros to mismos. Scripture, De acuerdo a la Escritura, every single one of us cada uno de nosotros were spiritually blind. estábamos espiritualmente ciegos, We were destitute. estábamos We destituidos, were unclean. estábamos sucios We were spiritually y dead. estábamos espiritualmente And muertos we were penalized to eternal punishment separated from God. y estábamos en camino al castigo eterno separados de That's Dios. where every one of us would be Ahí es donde todos estuviéramos without God's si grace no fuera por la gracia de in Dios our lives. en nuestras vidas. But with God's grace, Pero con la gracia de we are Dios saved. somos salvos. We now have the gospel. Ahora tenemos el evangelio, We can live in victory. podemos vivir en victoria And we can walk in y truth. podemos caminar en la All verdad. of that is possible Todo eso es because of posible the grace of por God. la gracia de Dios. Now, according to the Apostle Paul, De acuerdo al apóstol Pablo, God's grace is a gift. la gracia de Dios es un regalo. It's something that we cannot Es purchase. algo que no se puede comprar, It is something that we cannot earn. algo que no se puede ganar. And the giver of grace Y el dador de gracia comes through Jesus Christ viene a ser Jesucristo, because he paid the price porque Él pagó el so precio that God would extend grace toward us. para que Dios extendiera su See, gracia a without the nosotros. shedding of the blood of Jesus Sin el Christ, derramamiento de la sangre de without Jesucristo, Jesus taking upon him the sin of sin humanity, Jesucristo tomando el pecado de la humanidad God sobre would él, not extend his grace toward Dios no us. hubiese extendido su gracia a But nosotros. Christ paid the Pero price Jesucristo pagó el so precio that we can have the grace of God. para que podamos tener la gracia So de Dios. God's grace La gracia de Dios is undeserved, no es merecida, it is unmerited, inmerecida. but yet God has chosen to give it. Pero Dios ha escogido Now, dárnoslas. because we have the grace of A God, causa de que tenemos la gracia we de have been Dios, justified, hemos sido justificados. we have been given access to God, Se nos ha dado acceso a Dios. we now have intimacy with Ahora God. tenemos intimidad con It Dios. is through God's Es grace por medio de la gracia that de He Dios disciplines us, que Él nos disciplina, that He trains nos us, entrena, so that we can live a life honorable to para que Him. podamos vivir una vida que And it is honre a through Dios. God's Y es grace por medio de la that gracia de every Dios single need that we have que cada necesidad que tengamos can be met by Jesus Christ. puede ser cumplida por And Jesucristo. because we are now Y saved, a causa de que ahora somos the salvos, grace of la God gracia de Dios continually operates in our life. opera continuamente en It is nuestras not vidas. something we received one time, No es algo que recibimos solo but una vez, because we are His children, pero como somos sus hijos, His grace continually works in our life. su gracia trabaja continuamente Every en morning nuestras when you vidas. wake up, Cada mañana cuando te God's levantas, grace is present. la gracia de Dios está Every presente. evening when you go to bed, Cada noche cuando vas a God's su cama, grace la is gracia de extended. Dios está It is extendida. because we have accepted His Es Son. porque hemos aceptado a It is su because Hijo, we have been born again of His porque hemos Spirit. nacido de nuevo del Therefore, Espíritu. His grace is extended Así to que su us. gracia es It extendida a is nosotros. active in our lives. Está activa en It is nuestras working vidas. in our lives. Está trabajando en It nuestras is vidas. God's continual benevolence toward His Es la children. benevolencia continua de Dios por sus hijos. And without God's Y grace, sin la gracia de Dios we can do nothing. no podemos hacer nada. According to Romans 5, De acuerdo a Romanos 5, God's grace is greater than our sin. la gracia de Dios es más grande That que means nuestros no matter pecados. how much you've sinned, No importa cuánto hayas no matter pecado, how big the sin no is, importa lo grande del God's pecado, grace is greater. la gracia de Dios es más That's grande. good news. Esas son buenas That means no noticias. matter where you have Eso been, significa que no importa it dónde doesn't hayas matter estado, what you have no done, importa lo que hayas God's hecho, grace is la greater. gracia de Dios es más Can I grande. get a witness in the house Alguien of the sabe de Lord? lo que hablo. And then according to Romans Y 12, de acuerdo a Romanos 12, Ephesians 3, Efesios 3 and 1 Peter 4, y Primera de Pedro God 4, extends His grace toward us Dios extiende su gracia a so nosotros that we can extend grace to others. para que podamos extendérsela a otros. Think about that. Piensen en ello. According to Romans 12, De acuerdo a Romanos 12, Ephesians 3, Efesios 3 and 1 Peter y 4, Primera de Pedro 4, God extends His grace to us Dios ha extendido su gracia so a that we can nosotros extend our grace to para others, que podamos extenderla that a through the otros. spiritual gifts operating in our Por lives, medio de los dones del Espíritu operando en we nuestras build up vidas, the church of God. construimos la iglesia de Dios.
So let me just wrap up grace here. Así que déjenme concluir con lo que es la gracia. You cannot earn it. No puedes ganarla. You can't perform for God. No puedes hacer un acto ante God Dios. loves you because of Jesus Christ. Dios te ama a causa de He Jesucristo. doesn't love you because of what you've done. Él no te ama a causa de lo que tú has He hecho. loves you because of what Christ did. Él te ama por lo que hizo Jesús. Can I get a witness in the house? Alguien puede decir amén. Because of Jesus Christ, A causa de we are Jesucristo. completely accepted by God. Ahora somos aceptados We are completamente completely por Dios. loved by Somos God. amados completamente And por we are Dios. His children Y somos sus hijos because of Jesus a Christ. causa de Jesucristo. And we can do nothing Y no podemos hacer to nada deserve the love of God. para merecer el amor de Dios. So open your Bibles to Ephesians 2. Así que abra su Biblia en Efesios 2. Open your Bibles to Ephesians 2. Abra su Biblia en Efesios Or 2. open your iPad or your phone and let's look at Ephesians 2. Donde sea que tenga la Biblia, abra en Efesios And 2. we're going to begin reading from verse number 8. Vamos a Because empezar a leer en el the versículo Apostle 8. Paul just encapsulates everything I've said. El apóstol Pablo resume aquí todo lo que yo he dicho. So let's look at it. You ready? Leámoslo. ¿Están For listos? by grace you have been saved through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todos dice don de Dios. Todos digan don de Dios. No por obras. Aleluya. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En ellas. That just encapsulates grace. Eso resume todo lo que es la We gracia. didn't earn it. No la merecemos, no la We ganamos, don't deserve it. no la merecemos. But God has extended it to us. Pero Dios la ha extendido And a because nosotros. we have received Y a it, causa de que lo hemos recibido, because grace is a gift, porque la gracia es it's un regalo, the gift of grace. es el regalo de la When gracia. somebody gives you a gift, Cuando alguien te da un regalo, it is not something you expect. no es algo que esperas. When somebody gives you a gift, Cuando alguien te da un regalo, it is given freely. está siendo dado con alegría, It is libremente. given without condition. Es dado sin condición. How many have ever purchased a gift for somebody? ¿Cuántos han comprado un regalo para alguien? If you haven't, you should. Si no lo ha hecho, debería hacerlo. When my children have birthdays, Cuando mis hijos cumplen años, we purchase them gifts. les compramos regalos. When Christmas time comes, Cuando viene la Navidad, we purchase our children compramos gifts. regalos. I love to give gifts. Me gusta regalar. And when I give a gift, Y cuando regalo algo, I don't expect anything in return. no espero nada a cambio. I give it freely. Lo doy libremente. And then you receive that Y usted gift, lo recibe it becomes yours. y ahora es suyo. Grace is a gift. La gracia es un And God regalo. has given us the gift of Y Dios nos grace. ha dado el He regalo de says, la gracia. you don't deserve this. Usted no se merece You esto. can't earn this. No puedes ganarte But I'm esto. going to give it to you. Pero yo te lo voy a I'm dar. going to give you my Yo favor. voy a darte mi I'm favor. going to give you my benevolence. Voy a darte mi I'm going to benevolencia. give you my love. Voy a darte mi amor. Why am I doing that? ¿Por qué estoy haciendo Because esto? Jesus Christ Porque Jesucristo paid the price. pagó el Because precio. he gave his life, Porque Él dio su vida which satisfied y God. que eso satisfació Therefore, a God Dios. extends Y así que grace Dios extendió su to gracia whoever will receive it. a todo el que la reciba. So, how many says, I understand grace? ¿Cuántos dicen yo entiendo la gracia? Now, let's look at what the Apostle Paul writes in 2 Corinthians 12. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. And this is a very long portion of Y esta Scripture es una porción algo larga de la because we're going to escritura. begin reading from verse 1. Vamos a empezar a leer en el versículo 2 1. Corintios capítulo 12. Segunda, That's fine. Comenzando en capítulo 12. We're going to go back and forth, okay?
2 Corinthians 12. We're going to begin reading from verse number 1. Segunda de Corintios 12, el versículo Martin, is 1. there a microphone right there, brother? I want you to start reading from verse 1 to verse 10 with that good baritone voice of yours. Hello. Go ahead, Martin. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría a la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Keep reading. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Now the Apostle Paul is writing to this church at Corinth. Ahora el apóstol Okay. Pablo está escribiendo a esta iglesia en Corinto. Let me give you the foundation. Déjeme darle la fundación de él. Paul has established this church at Corinth. Pablo ha establecido It esta was- iglesia en Corinto. It was a mixture of Jew and Gentile. Era una mezcla de judíos y gentiles. The Corinthian people worship many gods. Las personas ahí adoraban a muchos dioses. And so Paul comes in and he preaches Christ. Y Pablo viene y empieza a predicar a Cristo. And they receive the Y gospel. ellos recibieron el Many are evangelio. converted. Muchos son convertidos. But the Corinthian church was a very sinful church. Pero la iglesia en Corintios era una iglesia muy pecaminosa. Not anything like Centro Vida. Nada como Centro Vida. Because everybody here is perfect. Porque todos aquí son perfectos. But they had a lot of problems in the Corinthian Pero church. ellos tenían muchos problemas allá. And so Paul had written them a letter. Así que Pablo les And if escribe una carta. If you read the first letter that he wrote them, Si lee la primera Which- carta que les escribió, some actually say that was the second letter. algunos dicen que But- fue la segunda, But it's the first letter in the canon of Scripture. pero es la primera carta en el canón de las escrituras. He compliments the church at Corinth, Él les agradece a la iglesia, but then he begins to bring correction to the church. pero también trae corrección a la And he iglesia. points out a lot of things in the life of the church that are incorrect. Y él señala algunas cosas en la vida de la iglesia que son And incorrectas. now we are in this second letter that Y Paul's ahora written. estamos en esta segunda carta que And les Paul escribió. has a dilemma in his life. Y Pablo tiene un problema en su vida, And the tiene un portion dilema. that we have just read, Y en la porción que hemos leído, Paul is actually talking about himself. Pablo estaba hablando de sí mismo. Though he is talking in third person, Aunque está hablando en tercera persona he's gramatical, really talking about himself. él está hablando de sí mismo. What has happened is Paul is under attack. ¿Qué sucede? Que es que Pablo está bajo ataque. There are those in the church at Corinth Hay algunos en esta iglesia en that Corinto are attacking his que apostleship. están
atacando su apostolado. They are attacking his leadership. Están atacando su liderazgo. That they are questioning his ability to lead. Están cuestionando o dudando de su habilidad de And I liderar. want to show you that. Y So quiero mostrarles go to esto. 2 Corinthians 10 Vayamos a 2 de Corintios 10. and look at verse 10. This Veamos is el versículo very 10. powerful. Look at this. Muy poderoso. 2 Corinthians 10 2 de Corintios 10, and verse number 10. versículo 10. Go ahead and read that. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Read it again. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. They were saying to Paul, Ellos estaban hablando de Pablo. when you write letters, Dice que cuando escribes las cartas, they're heavy. son fuertes, They got power in them. tienen poder, You rebuke us. and nos you reprendes, correct us. nos corriges. But look at you. Pero mírate, In presence, you en presencia, don't look very tough. no te ves así muy rudo. And when you speak, Y cuando hablas, you sound like a girl. suenas como una mujer. That's really what they were saying. Es lo que estaban diciendo. And they were actually beginning to make fun of the Apostle Paul. Y se empezaron a burlar de él. See, Paul had a weakness, Pablo tenía una debilidad. and they were making fun of his Y se weakness. se reían de eso. Instead of respecting the weakness, En lugar de respetar esa they debilidad, were condemning the weakness. estaban condenándolo. And they were using Paul's Y weakness estaban utilizando esa debilidad de Pablo as a way to discredit his authority como una manera de desacreditar su autoridad or his apostleship. o su apostolado. So Paul, if you notice, acknowledged his own weakness. Así que Pablo, si usted ve, él reconoce su propia debilidad And then he y recognizes la reconoce that God uses weak people. y reconoce que Dios utiliza a las personas con debilidades. So look at verse 9 and verse 10. Así que veamos el versículo 9 y versículo 10. He says, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionar en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. What Paul was saying, Lo que Pablo estaba diciendo, God uses your weakness, Dios usa tu debilidad and through his y grace, por medio de su he gracia gives you power te da poder so that God receives glory. para que Dios reciba la gloria. God sometimes will make you weak Dios algunas veces te va a hacer débil in order to show himself strong, para mostrarse so that fuerte, he receives the glory, para que Él reciba la gloria, not you. no usted. So let's just talk about weakness for a moment, Así okay? que hablemos de la debilidad por un Because momento, all of us have weakness. porque todos tenemos debilidades And there are different types of weaknesses. y son diferentes tipos de So, let's debilidades. talk about it Así for que a moment. hablemos de ellas. One of the first types of weaknesses Una de los primeros tipos de is debilidades just inability. es la falta de habilidad. In every one of our lives, Y en cada una de nuestras vidas there are areas that we are weak. hay áreas en las que somos débiles. Now, maybe we can understand if we study and apply ourselves. Maybe we can understand Quizás podemos entender if we would study si estudiáramos and we would apply ourselves. y nos aplicáramos en But ello. we do have inabilities. Pero tenemos falta de habilidad, algunas cosas en las que no somos When I was hábiles. in high school Cuando yo estaba en la escuela and we got into advanced mathematics, y fuimos a las matemáticas avanzadas, I couldn't do it. no lo pude hacer. How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Algebra,
álgebra, calculus, cálculo, finite math. estas matemáticas. So I always dated the smartest girl in class. Así que siempre my- buscaba a la joven más inteligente de la clase. Because if not, I was going to fail the class. Porque si no iba a fallar la clase. It was a lot easier to date a girl than to study. Era más fácil buscar una dama que estudiar. Oh, come on. Don't look at me so stupid. I was 16, Yo okay? tenía 16. It's a kid. Era un niño. But now my dad would said, you can do Pero mi this, papá me decía, tú lo puedes but hacer. you're going to have to study. Pero vas a tener que estudiar. You're going to have to apply Vas a yourself. tener que aplicarte. It's not going to come easy No to va a you, ser fácil para ti. but you can do it, Pero lo puedes hacer. right? Now, there are other people, Hay otras personas, they get it. ellos la entendían fácilmente. Math was easy to La them. matemática era fácil para In ellos. fact, I know a lot of people who are so smart Y mathematically, yo conozco muchas personas que son matemáticamente muy inteligentes, but they can't figure 20% off $100. pero no pueden decir cuánto es el 20% de $100. You understand what I'm talking about? ¿Saben lo que les hablo? All of us have inabilities. Todos nosotros tenemos In esas every áreas one of donde no our somos lives, hábiles. En cada There una are de nuestras things vidas some of us just can't do. hay algunas cosas que no podemos hacer. We could learn how to do Podemos it. aprender a It would hacerlas. take a lot of effort, Va a tomar mucho esfuerzo, a lot of study, mucho estudio, but it doesn't come natural pero to no us. es algo natural para ti. I mean, understand that. ¿Cuántos entienden Every eso? one of us have Y weaknesses. todos tenemos debilidades. But another type of a weakness, Otro tipo de debilidad, and we all have it, y todos la tenemos, are iniquities. son las iniquidades. Iniquities. Iniquidades. Iniquities are not necessarily sin, Las iniquidades no son necesariamente but they are pecados, weaknesses in our life. pero son debilidades en nuestras vidas. And oftentimes they come from our past Y muchas veces vienen de nuestro pasado or from our o parents. de nuestros padres. Because what an iniquity is, Lo que una iniquidad es it is a bend toward a certain type of behavior. la inclinación a cierto tipo de comportamiento. Let me give you a scripture, Déjeme Deuteronomy darle una 5. escritura, Deuteronomio 5. Go to Deuteronomy chapter 5. Vaya a Deuteronomio capítulo 5, And we're going to begin with verse number 9. empezando en el versículo 9. Deuteronomy 5, Deuteronomio capítulo verses 5, 9 and 10. versículos 9 y Go 10. ahead, Ramiro. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. In every one of our Y en lives, cada una de nuestras vidas we have generational iniquities. tenemos iniquidades generacionales, Things that have been passed down from previous generations cosas que han sido pasadas de generación en that become generación, weaknesses in our que lives. son debilidades en nuestras vidas. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. If you had a grandfather who was an alcoholic, Si tuviste un abuelo que era alcohólico and then maybe a father who was an y alcoholic, quizás un padre que fue alcohólico, you may have a tendency puedes que tengas la tendencia to want to drink alcohol para a beber alcohol, because it's just an iniquity that's passed porque down. es una iniquidad que ha sido pasada. Anger, El enojo, jealousy. los celos, These are generational iniquities esas son iniquidades have been generacionales passed down from generation to que van generation. pasadas de generación en generación. Chauvinism. You know what that means? Chauvinism? You don't know what that? Oh, that's a good word too in English. Hallelujah. Chauvin. Machismo. El machismo Un hombre machismo. michoacano. When. No, this was true. Hear me. Esto es verdad. When my wife and I lived in El Salvador, Cuando mi esposa y yo vivimos en El Salvador, and I'm sure this still happens in Brother y yo Cisneros' sé que homes, esto or, sucede en, Brother en Medrano's home, en la casa del hermano Medrano, en la casa del but hermano when we would Cisneros. go to a typical Salvadoran home, Cuando íbamos a una casa salvadoreña típica and they would sit us down at the table to eat, y nos sentaban en la mesa a comer, the wife never sat down. la esposa nunca se sentaba. She served her husband, Ella servía al esposo, served us as guests. nos servía a nosotros como invitados She didn't eat at the table. y ella no comía en la mesa. She waited till we were all fed, Ella esperaba que todos nos and hayamos all of us were alimentado. taken care of. Cuando todos ya estábamos listos, What are y'all looking at now?
every house I went to, this was very common. En la casa donde yo iba era muy común. And when her husband wanted something, he Y cuando just, el esposo quería algo, él solamente la llamaba. yes, más café. Más que, No, why are y'all looking at me like I'm crazy? ¿por qué me miran así como si estuviera loco? I'm just going to take you guys till 7. I'll show you what I'm talking about. Yo voy a Okay? llevarlos allá para que vean de lo que hablo. But that's called machismo. Eso es el machismo. And it gets passed down to generation. Y pasa de generación en generación. Understand that, right? ¿Saben de lo que hablo? How many had a mother that screamed all the time ¿Cuántos tuvieron una madre que gritaba mucho or had a bad temper? o tenía un mal temperamento? You're just like your mother. You know that? Eres como You tu are mamá. just like your mother. Eres igualito a tu mamá. But it's the reality. We inherit things from our parents. Pero en realidad heredamos cosas de nuestros padres. We inherit good things, Heredamos las cosas buenas but we also inherit y some bad también things. heredamos las cosas malas. They're just generational weaknesses. Son debilidades But generacionales. here's the beauty. Pero aquí está la belleza. When you have iniquity in your life, Cuando tienes una iniquidad en tu you vida, have to acknowledge it. tienes que reconocerla, You have to confess it. tienes que confesarla And you have to deal with y it. tienes que tratar con ella. I know. My mother, she had a temper. Mi mamá tenía un temperamento She was the fuerte. sweetest lady in the world, but if you got her Era la mad, más dulce del mundo, pero si la enojabas, ooh, yeah, you better run. mejor Okay. que corras. Now, thankfully, I never inherited that. Gracias a Dios yo nunca heredé eso. I never get upset. Nunca me enojo. Selah. I have a temper. Yo tengo un Yeah, temperamento and I had to work on it. y tengo que trabajar en ello. Guess what? Adivinen qué. My grandfather had a temper. Mi abuelo tenía un temperamento también. See, it was just passed down. Eso fue pasado Because a mí. we inherit things. Porque heredamos cosas. We inherit attitudes. Heredamos las actitudes. They're weaknesses in our lives. Son debilidades en nuestras And we vidas. have to deal with them. Y debemos tratar con ellas. Everybody said amen. Todos digan amén. We inherit infirmities. También heredamos There are enfermedades. sicknesses that are passed down. Hay enfermedades que son pasadas de generación en generación. Diabetes runs in families, La diabetes está en familias. right? High blood pressure can run in families. La presión alta también. There's just certain weaknesses that we have in our lives. Hay debilidades que tenemos en nuestras vidas. The Apostle Paul had a weakness. El apóstol Pablo tenía una Now, debilidad. I've done a lot of study on the Apostle Paul. Yo he hecho mucho estudio en cuanto al He apóstol was Pablo. physically a short man. Era físicamente bajito de From estatura. everything that we find, En todo lo que Paul encontramos, was a pretty short man. Pablo era un hombre bajito de And he estatura. could not see very well. Y él no podía ver muy So bien. he had physical Él infirmities. tenía enfermedades físicas. So when he would show up at the Corinthian church, Cuando él llegó a la iglesia en Corintio, they said, you can write bold letters, puedes escribir cartas muy fuertes, but you come in the room, pero entras al cuarto and first you can't see where you're y going, primero no puedes ver a dónde vas and you're short. y eres bajito. I mean, he had weaknesses. Él tenía debilidades. And there's just certain inherent weaknesses in our life. Y hay algunas debilidades heredadas en nuestras vidas. Moses couldn't speak well. Moisés no podía hablar bien. He argued with God. I Él- can't go to Pharaoh. Él peleaba con Dios. No puedo ir a la casa del How am faraón. I going to speak? ¿Cómo voy a hablar? Samson, Samson, he had an anger issue. él tenía un problema de enojo. Peter, Pedro he would act before he would think. actuaba antes de pensar. He cuts off an ear before he even thought about it. Él cortó una oreja antes de pensar en ello. I mean, all of us have weaknesses. Todos tenemos debilidades. And if you don't acknowledge that, Y si no las reconoces, then you're in trouble. entonces estás en problema. Because we all have weaknesses. Porque todos tenemos But debilidades. here's the problem. Pero aquí está el problema. How do you deal with them? ¿Cómo tratas con ellas? Well, some of us
Algunos de nosotros We just allow our weaknesses to defeat us. solo permitimos que nuestras debilidades nos derroten. We just accept them. Las aceptamos. We just live defeated. Vivimos derrotados. Jesus gave a story of a man by the pool of Bethesda. Jesucristo dio una historia acerca del How many hombre know the story? cerca del pozo de Bethesda. There was in the city of Jerusalem. Era en la ciudad de Jerusalén. It was by the sheep market. Era cerca del mercado. There was a pool called Bethesda. Había un pozo llamado Bethesda. And multitudes would lay by the pool. Y multitudes se ponían a las orillas del pozo. These were people who were blind, Personas ciegas, people who were halt, personas que tenían alguna, people who had withered hands. que tenían las manos mal, And they would lay by the pool, y eran puestos cerca del and they would wait for the water to be moved. y esperaban a que el Because agua fuera ever movida, so often an angel of the Lord would come, porque de vez en cuando un ángel del Señor and the venía angel would trouble the y el water. ángel movía las And aguas, whoever got into the water y el que first, entrara al agua primero they would be healed. sería sano. Right? This is the story that Esta Jesus es la is telling, historia right? que Jesucristo And nos so dice. he comes up to a man, Así que él viene a un and hombre, this se acerca a un man hombre, had an y infirmity. este hombre tenía una He enfermedad, had a weakness. tenía una debilidad, He had a, you just said it, he had a disability. tenía una deshabilidad, And he'd been there for y 38 había years. estado ahí por 38 años. 38 years. 38 años. And then Jesus asked the man a Y question. Jesucristo le pregunta algo. Do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? Now think about how ridiculous the question was. Piense en qué tan ridícula es esa The man is pregunta. sitting by a pool El hombre está sentado ahí, waiting for a miracle, esperando por un milagro, waiting for an angel to stir the water esperando a que el ángel moviera las aguas so that he can become healed. para que él sea sano. And yet Jesus asked him the Y question, aún así Jesucristo le pregunta, do you want to be healed? ¿quieres ser sano? Why would Jesus ask the question? ¿Por qué le hizo esa pregunta a Jesús? The man's been there 38 years. Él había estado ahí 38 años. Surely by now he would have found a way to get in the pool. Seguramente a este tiempo hubieran buscado una manera de entrar See, al some pozo. people would rather be defeated Algunas personas prefieren estar derrotadas than change. de ser cambiadas. Some people love their weaknesses. Algunas personas les aman sus debilidades. They use it almost as a badge of honor. Lo usan como un estandarte de honor. I've seen this happen numerous times. Yo he visto esto muchas veces. You have a husband or a wife who is saved, Tienes un esposo o una esposa que es salvo. and they have a spouse who is lost. Y tienes una esposa o esposo que está And perdido. they're always asking for prayer. Y You know, siempre piden la oración. will you pray for my husband? Orarías por mi That God esposo would save him. Or para que Dios lo you salve. pray for my wife. that God Orarías is-" por mi esposa. And they'll do it for years Y and lo years hacen and por years. años y años y años. And then all of a sudden they get saved, Y de repente son salvos and the other backslides. y el otro se descarría. I see it happen a lot. Yo lo he visto pasar Why? muchas Because veces. their identity Porque su identidad was attached to their weakness. estaba atada a su debilidad. And they didn't want to change. No querían cambiar. They had a defeated attitude. Tienen una actitud derrotada. Some cover our weakness with deception. Algunos cubren sus debilidades con mentiras. That was the Pharisees. Esos son los fariseos. The Pharisees hid their weaknesses Ellos escondían sus by debilidades, acting as if they were superior to everybody. actuando como si fueran superiores a los demás. Have you ever been around people that always act superior? Algunas veces han estado con personas que se creen superiores. I'm better than you. Soy mejor que tú. I'm smarter than Soy you. más inteligente que I'm tú. more attractive Soy than you. más guapo que tú. I have more money than Tengo you. más dinero que tú. They're trying to hide their weakness. Están tratando de ocultar sus debilidades. Jesus called them hypocrites. Jesucristo los llama hipócritas And you have them in every church. y los tienes en cada iglesia. There are some that cover their weakness with defiance. Algunos cubren sus debilidades con ese desafío, ser desafiantes. God rejected Cain's sacrifice, Dios rechazó el sacrificio de Caín and Cain got angry. y él se enojó. He got angry at God. Se enojó con Dios.
Cain had a weakness. Él tenía una And when debilidad. that weakness was pointed out by God, Y esa debilidad fue señalada por Dios. he was defiant against God. Él desafió a Dios. Instead of humbling himself En before lugar de God, humillarse, he became defiant. él vino a ser desafiante ante Dios. But then there are those Pero también hay otros who have que weaknesses tienen debilidades and turn them over to God. y se las ponen delante a Dios. And that was the Apostle Paul. Y ese fue el apóstol The Pablo. Apostle Paul recognized, El apóstol Pablo reconoció, I have a weakness, yo tengo una debilidad, but it's in my weakness pero es en mi debilidad that God becomes strong. que Dios se hace más fuerte. And so the Apostle Paul Y el apóstol Pablo allowed the grace of God permitió la gracia to de work Dios through his disability trabajar por medio in order de to su bring about revival. y traer avivamiento. See, what's your weakness? ¿Cuál es tu debilidad? What area or areas in your life ¿Cuáles son el área o las áreas en tu vida that are not where God needs you to be? que no son donde Dios quiere que estén? Maybe you have an anger issue. Quizás tengas un problema de enojo. Maybe you have an issue with jealousy. Quizás tienes un problema de Maybe you celos. have a physical disability. Quizás tengas algo Maybe you físico. have a learning disability. Quizás no puedas aprender The correctamente. reality is all of us have La realidad es disabilities. que todos But tenemos God debilidades. uses our Pero disabilities. Dios usa God nuestras uses our debilidades. Él weaknesses usa nuestras that when we debilidades acknowledge them, para que and we turn cuando las them over to reconozcamos God, y se las damos a Dios. it is through our Es weakness por medio de nuestra that God is debilidad made strong. que Dios se hace That's what fuerte. the Apostle Paul Esto es was lo que saying. dice el apóstol Pablo. He says, I have learned Dice, yo he that through aprendido my que weakness por medio de mi is when debilidad God is made es cuando strong. Dios se hace So fuerte. don't run from your Así weakness, que no se aleje but de sus acknowledge debilidades, your sino weakness, turn it reconózcalas over to God, Déselas a and allow Dios God to y use it. permita que Dios las use. See, instead of focusing on your En weakness, lugar de enfocarte en tu focus on debilidad, the goodness of God. enfócate en la bondad de Dios. Focus on the mercy of God. Enfócate en la misericordia Focus de on the Dios. grace of God. Enfócate en la gracia Because see, de when you Dios. focus on the grace of Porque cuando God, te enfocas en la then gracia you de Dios recognize y entonces that God is reconoces going to help que you. Dios te va a ayudar. See, I recognize Yo reconozco in my En weaknesses mi debilidad, is when God shows que es himself cuando strong. Dios muestra su So I just fortaleza. turn it over to God. Así que yo se las Say, traigo a Dios. God, I can't do this. Yo no puedo hacer God, esto, I don't Dios. have the power. Yo no tengo el God, poder. I don't have the ability. Yo no tengo la habilidad. But you have the ability. Pero tú tienes You la have the habilidad. power. Tú tienes You el have poder. the Tú authority. tienes la So I autoridad. just turn it over to Así que God yo se la and traigo a allow Dios. God to use my Y weakness permito que Dios use in order mi to bring debilidad glory to Him. para traer gloria a Él. You look at everybody God used in Scripture. Mire a cualquiera que Dios haya usado en las Escrituras. They all had problems. Todos tenían problemas. Solomon was the wisest man, Salomón era el hombre más sabio, but he had a weakness. pero tenía una debilidad. Faustino, how many wives did he have? ¿Cuántas esposas tenía Faustino? And how many ¿Y concubines? cuántas concubinas? I think his problem was food, wasn't Su it? problema era la comida, ¿verdad? Peter had a problem. Pedro tenía un problema. Peter was impetuous. No era tranquilo. He Era would talk impetuoso. before he would think. Él actuaba antes de pensar. Is that like you? ¿Se parece a usted? Paul had a problem. Pablo tenía un problema. He couldn't see well. No podía ver bien, He was short chaparro, and he couldn't speak well. y no podía hablar bien. And yet God used him. Y Dios lo usó. You find any great individual that's ever been used by God, Encuentre cualquier individuo que haya sido utilizado and you're going to grandemente find por a Dios weakness in their y va a life. encontrar una debilidad en su vida. And it's those weaknesses Y en esa debilidad, turned over to God cuando esa debilidad se entrega a Dios, that His grace, entonces su gracia overcomes your weakness. vence tu And debilidad. His grace En su gracia brings glory to trae Him. gloria a Él. It is through God's Es grace por medio de la gracia de that Dios we minister in our que weakness. ministramos en nuestras debilidades.
Some of the greatest preachers I know, Algunos de los mejores predicadores, que They- conozco, they suffer from depression. ellos sufren de depresión. Some of our evangelists Algunos de nuestros evangelistas who could pray for healing for multitudes que pueden orar por sanidad para multitudes, never received healing in their own life. nunca recibieron sanidad en sus vidas. Think about that. Piensen en ello. One evangelist I knew, Un evangelista que conocí, God used him Dios lo usó to lay hands on the eyes of men and women. para poner su mano en los ojos, And they would poner mano en los receive ojos y sight. ellos recibían la vista. And he had hundreds and thousands of miracles Y hizo miles y in cientos de all of milagros his ministry en todo su ministerio and never got a miracle in his own life. y nunca tuvo un milagro en su propia vida. And God would say to him, Y Dios le diría, my grace is sufficient mi gracia es suficiente because in your weakness porque en tu debilidad I am made strong. yo me hago fuerte. Don't run from your weakness. No se aleje de su Don't debilidad. hide from your weakness. No se oculte, esconda de Acknowledge your weakness. su, reconozca su Hand debilidad. it over to God Póngasela a and Dios allow God's y grace permita que la gracia to de use Dios your weakness use su to bring debilidad glory to para His name. traerle gloria a Amen. Dios. Stand to your feet. Pónganse de pie. I get frustrated with men and women Me frustro con varones y damas who can quickly point out the weaknesses in others que pueden señalar rápidamente la debilidad de otros and never see the weaknesses in their own y life. nunca ven las debilidades en su propia vida. That's why Paul said, for by grace Por eso Pablo dijo, por gracia are you saved. sois salvos. You don't earn it. No te la ganas, You don't deserve it. no la mereces. It's a gift God has given Es un regalo que Dios te ha dado because He loves you. porque Él te ama. You are His children. Eres su hijo. Doesn't matter where you've been, church. No importa dónde has estado. We serve a God of grace. Servimos a un Dios de gracia. We serve a God whose mercies are new every day. Servimos a un Dios que sus misericordias son nuevas todos los días. Don't ever let anybody tell you No permitas que nadie te diga, God does not love you. Dios no te ama. God loves you. Dios te ama. God cares for you. Dios cuida de ti. God sees you Dios te ve everywhere you've gone, donde sea que every vayas. place you've ever En been, cada lugar que has every estado. thought that's ever come into your En cada mind. pensamiento que ha venido a ti. God has seen it all, Dios lo ha visto todo. and He still loves Y you. aún así te ama. He still loves you. Aún así Father, te ama. in Jesus' Padre, en name, el nombre de Jesús, we thank you for your te grace. agradecemos por tu We gracia. thank you for your Te mercy, agradecemos por tu for the misericordia. mercies are new every Porque day. tus misericordias son Father, nuevas we todos thank los you for the días. word Te tonight, agradecemos por esta palabra de hoy. that we are saved by Que grace. somos salvos por gracia. We are saved according to your grace. Somos salvos de acuerdo a tu Thank you gracia. for it, Father. Gracias por ello, Padre. Speak to our hearts tonight. Habla a nuestros corazones esta noche. We give you praise in Jesus' name. Te damos la honra en el Let's nombre come de around Jesús. this altar, church. Come on, come, Vengamos a come. este altar, We have a iglesias. few Vengan moments. todos. Come. Tenemos unos momentos. Vengan. And let us just thank God for His Y grace. agradezcámosle a Dios por su gracia. I want you to spend 5 minutes and Quiero just que thank pases God. 5 minutos agradeciéndole a Dios For His por grace. su gracia. Por su gracia. Thank God for His mercy. Agradezca a Dios por su misericordia. Just lift your hands and your voices toward God Solo levante sus manos y sus voces ante Dios and worship Him. y adórele. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Muchas gracias por adorar con nosotros en el servicio de hoy. Por favor, dejen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida en la sección de comentarios que está abajo. No olvide seguirnos en Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Y también encender sus notificaciones para que pueda recibir una alerta de nuestro próximo video. De parte de su familia aquí en Centro Vida, bendiciones.